Buenas tardes, mi nombre es Carlos Segovia y en este video resolveré el ejercicio que aparece en pantalla. Este será el primero de una serie de 5 videos en los que se resolverán 5 ejercicios que tendrán todo el contenido relacionado al tema 2 de Matemáticas 3. En este video resolveré la función que aparece en la pantalla, z igual a raíz de x más y sobre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. En dicha función se nos pide determinar el dominio, la primera derivada parcial con respecto a x y y, la segunda derivada parcial con respecto a x y y, verificar que se cumpla el teorema de Clairaut y utilizar un programa para graficar la función. En este caso yo estaré utilizando GeoGebra. Pasamos a la resolución del ejercicio. Ya tenemos escrita la función y lo primero que se nos pide es determinar el dominio. Debemos de recordar que el dominio son todos aquellos valores para los cuales la función está definida dentro de los números reales. En este caso tenemos que buscar cosas como denominadores iguales a 0 o raíces negativas o logaritmos menores o iguales a 0 que pueden indeterminar nuestra función. En este caso, si observamos bien, tenemos en el numerador una raíz cuadrada y tenemos un denominador. Por lo tanto, tendremos un total de dos condiciones. La primera condición es que la cantidad subradical x más y debe ser mayor o igual a 0, por lo que queda que y debe ser mayor o igual que menos x. Esto, como se puede apreciar, es una recta. Y aquí tenemos nuestra primera condición del dominio. La segunda condición es que 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado debe ser distinto de 0. Es decir, que x al cuadrado menos y al cuadrado debe ser distinto de 1. Y esta, si se fijan bien, es la ecuación de una hipérbola. Quedando todo esto graficado, quedaría la recta morada, que sería y igual a menos x, y las hipérbolas azules, ¿okay? Que vendrían a representar esta ecuación. Ahora, ¿cuál es nuestro dominio? Son todos los valores de y mayores o iguales a menos x. Es decir, de esta recta, todos los valores que sean mayores o iguales a él. Que es decir, que es el área sombreada en verde. Toda esta área es perteneciente al dominio de la función, a excepción de esta hipérbola que pasa por acá, en x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Y como se puede apreciar, esta hipérbola tiene como asíntota la recta y igual a menos x. Se acerca hasta el infinito, pero nunca llega a tocarla. En este momento estará apareciendo en primer lugar la gráfica de y igual a menos x en Desmos, luego la gráfica de la hipérbola y finalmente la gráfica de ambas funciones juntas. Y con esto ya tendríamos determinado nuestro dominio de la función. Pasamos al segundo inciso de nuestro ejercicio, en el que se nos pide calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y de nuestra función. Para ello, primero debemos recordar qué significa derivar parcialmente. La derivada parcial se puede entender como la misma razón de cambio de una variable independiente con respecto a una variable dependiente, pero la diferencia es que como en esta función hay dos variables independientes, entonces nosotros primero calcularemos la derivada parcial con respecto a una sola de esas variables y después calcularemos la derivada parcial con respecto a otra de las variables. Es decir, cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, lo que estamos diciendo es que vamos a medir la razón de cambio de la variable dependiente con respecto a x, mientras que la otra variable independiente, que en este caso es y, se mantiene como una constante. ¿Ok? Es decir, si derivamos parcialmente con respecto a x, la y actuará como si fuera un número más, por decirte algo, un 5, un 7. Y se aplicarán las mismas reglas de derivación a la y de las que si fuera una constante. Entonces, empezamos el proceso de derivación. Si nos fijamos bien, lo que tenemos es un cociente. Entonces, en este momento está apareciendo en pantalla la regla para derivar un cociente. Entonces, esa regla la voy a aplicar aquí. Derivada parcial con respecto a x del numerador por el denominador, menos derivada parcial con respecto a x del denominador por el numerador, sobre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Aplico esta derivada parcial y aquí tengo un binomio elevado a un término. En este momento también está apareciendo la regla que se debe aplicar para cuando tenemos un exponente en una derivada. Se baja el exponente y se le resta 1. Esto sería, este menos un medio sale de restar un medio menos 1 y da como resultado menos un medio. ¿Ok?
Y después de realizar esa regla, después de calcular la derivada del exponente, se calcula la derivada de lo que está dentro. En este caso, la y actúa como constante, entonces es 0. Y la x, la derivada de la x, es 1, que la coloqué acá solamente para aclarar, pero no es necesario. Entonces, tenemos, esta es la derivada de este término, este permanece igual, y luego menos, aquí, se deriva parcialmente con respecto a x. Y como ya habíamos dicho, el 1 es una constante y la y va a actuar como constante. Entonces, la derivada de ambas es 0. La única que va a ser derivada es la menos x al cuadrado. Y lo mismo, se baja el exponente, menos 2x, y se resta 2 menos 1, 1. Entonces, ya habríamos derivado aquí. Este es el otro término, se multiplica y... 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. El denominador permanece al cuadrado, eso no lo alteramos. Realizamos las respectivas multiplicaciones y nos queda lo que tenemos aquí arriba. ¿Okay? Se pasó el x más y, como estaba negativo, se pasó al denominador. Y el menos 12x se multiplicó por el menos que estaba antes y quedó con signo positivo. Ahora, si observamos aquí, arriba tenemos una suma de fracciones. Entonces podemos aplicar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre este término y 1 es este término. Entonces lo coloco aquí abajo. El numerador queda igual porque este entre este da 1. Entonces coloco el numerador tal cual. Y después procedo a multiplicar, por supuesto, porque este término entre 1 seguiría siendo ese término, por lo que está aquí arriba. ¿Ok? Procedo a multiplicar este por este. 2 por 2, 4. Y x más y a un medio por x más y a un medio, términos de igual base se suman los exponentes y sabemos que un medio más un medio va a ser igual a 1. Entonces queda este término con exponente 1. Este denominador se deja aquí y el denominador que estaba previamente se coloca igual. Ahora procederé a aplicar la regla de la doble C, en la cual estos dos términos quedarán en el numerador. Aquí debajo nos imaginamos que, bueno, no, lo tiene, pero lo escribimos, que aquí hay un 1, y procedemos a aplicar la regla de la doble C, en la que la C grande queda los términos de la C grande quedan en el numerador y los de la C pequeña quedan en el denominador. Finalmente apliqué doble C, me quedaron todos estos términos en el numerador y estos términos de aquí eran los pertenecientes a la propiedad distributiva de 4x por x más y. Realicé esa propiedad distributiva y me quedaron estos términos. Y este fue el denominador que me quedó. Ahora, observamos cuáles son los términos semejantes aquí y ordenamos el numerador. En este caso, si nos fijamos, solamente hay dos términos semejantes, que son el menos x al cuadrado y el 4x al cuadrado. Entonces, 4 menos 1, 3x al cuadrado. Se colocan primero las variables al cuadrado, luego las demás variables y por último la constante 1. El denominador se deja igual y esta sería finalmente la derivada parcial con respecto a x de la función. Ahora, realizaré el mismo procedimiento, pero la variable a derivar será la variable y por lo tanto la variable x quedará como una constante. Cierto que no lo he dicho, pero aquí cuando digo f de y me estoy refiriendo a la derivada parcial con respecto a y. De tal forma que si se escribe f de x, se está pidiendo la primera derivada parcial con respecto a x. Si se escribe x dos veces, pues se quiere la segunda derivada parcial con respecto a x. Y si en vez de haber aquí una x hubiera una y, lo que se está pidiendo es primero derivar parcialmente con respecto a x y después derivar parcialmente con respecto a y. Okay. Ahora, voy de nuevo a realizar la derivada, pero esta vez con respecto a la variable y se aplicarían las mismas reglas que vimos al principio con la variable x. Derivada parcial con respecto a y del numerador por el denominador, menos la derivada parcial con respecto a y del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Se realizan las derivadas, mismo procedimiento, y queda esto. Ahora procederé a realizar la suma aquí. Nuevamente, prácticamente el mismo procedimiento que hice con la derivada parcial con respecto a x. Paso el x más y a la menos un medio al denominador, y ya tiene signo positivo. Y aquí tenemos una resta de fracciones. Así que realizo el mínimo común múltiplo entre este término y 1, que es este término. Multiplico 2 por 2, 4, la y que está sola se pasa aquí, y x más y a la 1 medio más 1 medio, 1.
Entonces nos queda finalmente este término de aquí. Escribo el 1 del denominador, este 1, y procedo a realizar la doble C. Aplico la doble C y me quedan estos términos en el numerador y estos términos en el denominador. Si nos fijamos bien, cuando procedemos a ordenar y a sumar términos semejantes, los únicos términos semejantes que tenemos en el numerador son este y al cuadrado y este menos 4y al cuadrado. Menos 4 más 1, menos 3. Entonces, colocamos primero los términos que están al cuadrado, en este caso menos x al cuadrado, más 1 menos 4 menos 3y al cuadrado, menos 4xy más 1. Y el denominador se desigual. Y esta sería finalmente la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora pasamos a las derivadas de orden superior. En ellas se repite el mismo proceso de derivación en una variable determinada dos o más veces. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la segunda derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Para ello tendríamos que agarrar la función original, derivarla parcialmente con respecto a x y al resultado, ese resultado derivarlo parcialmente de nuevo con respecto a x. Sin embargo, ya nosotros previamente calculamos la derivada parcial con respecto, la primera derivada parcial con respecto a x, que es esta que aparece aquí. Entonces, simplemente a partir de aquí tendríamos que derivar parcial nuevamente con respecto a x. Ahora, por razones de simplificar y que no tengo suficiente espacio en la pizarra, escribí el numerador como n y el denominador como d, para no tener que escribir tanto. Entonces, f de xx sería igual a, tenemos de nuevo un cociente, así que aplico la regla de derivación de del cociente, que sería derivada parcial con respecto a x del numerador por el denominador, menos la derivada parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ahora procedo a derivar parcialmente con respecto a x este término. Como se observa, tenemos aquí solamente dos términos que tiene la x, que son este 3x al cuadrado y este 4xy. El resto actúan como constantes y al ser derivados se convierten en 0 y desaparecen. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado se baja el exponente 3 por 2, 6, y se resta 1 al exponente 2 menos 1, 1, y quedaría 6x. Y 4xy, el 4 y la y actúan como constantes, y una constante por la variable a derivar, al ser derivado, queda la constante, como se ve aquí, 4y. Entonces queda 6x más 4y por el denominador, menos la derivada parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado, que en este caso ya apliqué este cuadrado, que me quedó 2 al cuadrado 4, raíz de x más y al cuadrado de x más y, y este término al cuadrado, que tenía exponente 2, ahora tiene exponente 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este problema? Y es que esta derivada parcial que no resolví, que es la que se observa aquí, no la resolví porque es una derivada muy extensa. Va a dar un número una expresión muy amplia que después tendría que ser multiplicada por el numerador para seguidamente ser restado con los términos semejantes de esta expresión. Entonces, como esta derivada es tan extensa, requeriría mucho tiempo. Prácticamente me llevaría más de la mitad del video resolver solamente todo esta derivada parcial. Así que en este momento está apareciendo en pantalla el resultado de toda esta operación para que se haga una idea de lo largo que es resolver esto. Así que bueno, así quedaría, esa sería la solución, la segunda derivada parcial de esta función. Ahora repetimos el proceso, pero esta vez derivaremos parcialmente con respecto a y, y aquí ya tenemos la primera derivada parcial con respecto a y de la función original. Igualmente escribí el numerador como n y el denominador como d para simplificar. Es un cociente, así que aplico la regla de la cociente, que sería derivada parcial con respecto a y del numerador por el denominador menos la parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. De aquí, si observamos, como estamos derivando con respecto a y, las x actúan como constantes. Entonces, ¿cuáles términos tienen y? Este y este. Entonces, la derivada de este término, como x es una constante y la 4 también, la derivada sería menos 4x. Y aquí, como aquí hay un exponente, se baja 3 por 2, 6, y 2 menos 1, 1. Entonces,
la derivada de esta expresión me queda menos 4x menos 6y por el denominador menos la parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado, que ya apliqué de una vez este cuadrado, y 2 al cuadrado 4, raíz de x más y al cuadrado x más y, y este término al cuadrado es 2 por 2, 4. Ahora, en este ejercicio surge el mismo problema que en el anterior, que la parcial con respecto a y del denominador es muy extensa. Y luego, para multiplicar por este término por el numerador, para luego sumarlo con los términos semejantes de esta expresión, sería un proceso muy tedioso y muy largo. ¿Por qué es tan larga esta derivada parcial? Pues bueno, porque aquí tenemos un producto, entonces tendríamos que aplicar la regla del producto, que es la que está apareciendo en este momento en pantalla. Como habría que aplicar esa regla, y aparte hay que aplicar regla de la cadena, porque aquí hay exponentes aquí a los medios y aquí al cuadrado, se hace muy larga esa derivada. Entonces, bueno, con el apoyo de un programa que puede realizar todos estos cálculos al instante, se llegó al resultado de este ejercicio, que es el que está apareciendo en este momento en pantalla. Pasamos ahora al teorema de Clairaut. Para aquellos que no conozcan el teorema de Clairaut, lo que dice es que si yo agarro una función y la derivo parcialmente con respecto a x y seguidamente lo derivo parcialmente con respecto a y, el resultado debería ser el mismo que si yo hubiera derivado la función primeramente con respecto a y después la derivo parcialmente con respecto a x. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar si ese teorema se cumple en nuestra función. Aquí ya tenemos f de x, es decir, la función ya derivada con respecto a la variable x. Ahora, para obtener f de y, vamos a derivar esta expresión con respecto a y. Para ello, pues de nuevo tenemos un cociente, entonces es la parcial del numerador por el denominador menos la parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Entonces procedo a realizar la derivación con respecto a la variable y aquí observo que los términos que tienen y son este y este. Entonces, aquí aplico la regla de la potencia, se baja el 2 y se le resta 1 al exponente. Entonces la derivada queda 2y. Más la 4 y la x actúan como constantes. Entonces, como la y está elevada a la 1, simplemente se deja la constante que sería 4x. Entonces queda 2y más 4x, que es la parcial de este término con respecto a y, por el denominador menos la parcial del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado, que en este caso ya aplica el cuadrado, 4x más y por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado a la 4. Y aquí nuevamente tenemos el mismo problema de que esta derivada parcial es muy extensa. Entonces, en este caso me tomé la molestia de escribir el resultado de toda esta expresión de f de x y, para comprobar si efectivamente se cumple el teorema de Clairaut. Entonces, ya aquí tendríamos el resultado de f de x y, que daría 5x a la 6 más 32x a la 5y más 49x a la 4y al cuadrado menos 11x a la 4 menos 32x al cubo y menos 49x al cuadrado y a la 4 menos 42x al cuadrado y al cuadrado más 7x al cuadrado menos 32x y a la 5 menos 32x y al cubo menos 5y a la 6 menos 11y a la 4 menos 7y al cuadrado menos 1 sobre 4 por x más y a la 3 medios por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado a la 4. Este sería el resultado de derivar la función parcialmente primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora lo haré de la forma inversa, es decir, primero con respecto a y y después con respecto a x, a ver si se obtiene el mismo resultado. Entonces, ya tendríamos la primera parte del ejercicio hecha. Ya hemos calculado f de x y. Ahora lo que falta es calcular f de yx y comprobar que efectivamente sea la misma expresión que habíamos obtenido. Para ello, escribimos de nuevo f de y, que ya lo habíamos calculado, y procedemos a aplicar nuevamente la regla del cociente. Pero esta vez vamos a derivar con respecto a x, para obtener f de yx. Entonces sería derivada parcial con respecto a x del numerador por el denominador menos derivada parcial con respecto a x del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, de aquí observamos que los términos que tienen x son menos x al cuadrado y menos 4xy.
El resto actúan como constantes y al ser derivados dan 0. Así que menos x al cuadrado al ser derivado se baja el 2 y se le resta 1 al exponente, entonces queda menos 2x. Y menos 4xy al ser derivado, la constante es menos 4y, entonces que se escribe aquí. Y el resto queda igual. El denominador queda una vez al cuadrado, queda 4x más y sobre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado a la 4. Ahora voy a proceder a escribir el resultado de toda esta derivada, por supuesto con el apoyo de un programa, y podremos comprobar que el teorema de Clairaut efectivamente se cumple. Finalmente, se realizó la derivada parcial con respecto a x de la función, por supuesto con el apoyo de un programa, y se obtuvo esta expresión que se aprecia aquí, que como se puede observar es la misma que habíamos obtenido previamente, por lo que se puede concluir que el teorema de Clairaut se cumple. Por último, antes de pasar a las gráficas en GeoGebra, procedo a mostrar por qué las derivadas parciales con respecto a x y a y del denominador eran tan extensas, y es que aquí se puede ver el resultado de las mismas. Entonces, esta derivada tendríamos que haberla multiplicado aquí por el numerador para luego restársela a la derivada del numerador por el denominador, ver cuáles términos son semejantes y eso dejarlo a una misma expresión sobre el denominador al cuadrado, lo cual es un proceso muy tedioso y muy largo. Bueno, ya finalmente estamos aquí en GeoGebra desde el teléfono para graficar los resultados obtenidos. Entonces lo primero que voy a mostrar es la figura de la función original de z igual a raíz de x más y sobre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, que es la figura que se presenta a continuación. Es esta, ok. Entonces, como se puede apreciar, si observamos esta figura desde el plano XY, es decir, sin tomar en cuenta la componente en z, nos podemos dar cuenta que el dominio de esta función está dada por la recta y mayor o igual que menos x, a excepción de los valores que forman parte de la hipérbola x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1, que es exactamente lo que habíamos obtenido. Entonces todo está perfecto. ¿Ok? Ahora, para tener una mayor comprensión de lo que se refiere a la derivada parcial, vamos a tomar un punto cualquiera de esta figura, por ejemplo el punto 1, 2, 0.43, que es el punto que aparece ahí con la letra A. Entonces, recordemos la definición de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Ahora, como estamos en el espacio, se pueden trazar infinitas rectas tangentes a ese punto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para escoger una sola recta tangente en específico? Pues bueno, lo que hacemos es que tomamos una variable como, pues bueno, la que se va a aplicar las reglas de derivación, y la otra variable la tomaremos como constante. En este caso vamos a mostrar la parcial con respecto a x, cómo cambia z con respecto a x, mientras que y permanece constante. En este caso, como ya vimos, y tendrá el valor de 2, que sería el plano que se ve en verde. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio de z, es decir, la variable dependiente, con respecto a la variable independiente, es decir, x, cuando y, que es el plano verde, permanece constante? Ahora, si de la expresión que obtuvimos de la derivada parcial con respecto a x, sustituimos los valores por 1 y 2, que es el punto que estamos trabajando, nos dará un valor de 2 raíz de 3 sobre 3, que es aproximadamente 1.15. ¿Esto qué quiere decir? Que la razón de cambio de una unidad, o sea, la razón de cambio de la variable dependiente por una unidad de x es de 1.15. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque, bueno, si observamos, si nos imaginamos una recta tangente en ese punto, vemos que tendría sentido positivo, es decir, que va acorde con la figura. Entonces, bueno, esa es la conclusión que podemos sacar de la derivada parcial con respecto de las derivadas parciales. Espero que hayan disfrutado este video. Aquí concluye el primer ejercicio de la serie de 5 ejercicios de todo el tema 2 de derivadas parciales.